Hola, bienvenidos a este espacio de Diario Criterio. Estamos con el senador Gustavo Bolívar. Bienvenido a este espacio, senador. Gracias, José Fernando. Muchas gracias por la invitación y al Diario Criterio. Aquí estoy para responder sus preguntas. Muchas gracias. Me acompaña Jorge Corte, editor de Nación de Diario Criterio. Quería empezar, digamos, esta entrevista y este diálogo primero con una pregunta de pronto un poco más personal. Al parecer usted está como pasando por un momento complejo, de encrucijadas, de retos, de dificultades personales. ¿Cómo definiría usted este momento en el que está viviendo, tanto personal como familiar y profesional? Bueno, José Fernando, yo tomo, yo todos los retos y los problemas los tomo como aprendizaje. Me ha servido para clarificar mucho, digamos, el porvenir, la vida, para valorar muchas cosas que he dejado como a un lado, como la familia, recuperar ese tiempo, pero digamos en términos generales, aunque la gente no lo crea, lo tomo de manera muy positiva porque va uno ajustando tuercas de su vida y de su quehacer y de verdad que hoy prácticamente que agradezco haber tenido esos momentos de crisis porque me he podido probar como persona, como ser humano, conocer mi fortaleza, que no pensé fuera tan grande. Y hoy que estoy saliendo ya de la mayoría de problemas, pues siento que todo fue positivo. Bueno, una pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. ¿Usted va a seguir en la política? ¿Va a seguir en el pacto histórico, en la Colombia humana? ¿Se va a lanzar? ¿Qué es de su vida política? Porque todo el mundo está en esa incertidumbre y en esa especulación. Bueno, yo había dicho que parte de mi negativa a seguir en el Senado, no, en la política sí sigo, sea que me presente al Senado, sea que no, en ambos escenarios seguiría en la política, porque si no me llego a presentar, quiero dedicarme tiempo completo a la campaña de Gustavo Petro, a la presidencia, pero si me presento, pues igual a tratar de jalonar la lista del pacto histórico también al Congreso. No he tomado la decisión 100%, aunque ya hoy me voy inclinando más a presentarme, porque había dicho que tenía unos problemas económicos que afortunadamente he ido resolviendo, ya digamos, incluso esta misma semana voy a hacer unos pagos de dos de las deudas que tenía, que, a lo final, que realmente no son muchas, son como 3 o 4, y, y eso me permite de pronto ver el futuro un poco más despejado, porque de todas maneras, pues yo ya lo he comentado, el ingreso a la política me ha hecho un hueco económico bastante fuerte y lo importante es saber si voy a seguir, cómo voy a afrontar en el futuro pues esta desfinanciación que ha llegado de la mano del desprestigio al que es sometido uno por los adversarios, por los fake news, por una cantidad de elementos ajenos al accionar a la vida de uno, que de todas maneras van minando la credibilidad y van minando incluso el ánimo de la persona. Y pues bueno, yo no soy la excepción, no soy de piedra, cada cosa que hacen obviamente la siento, lo único es que soy muy resiliente y al instante ya estoy de nuevo en pie de Bueno, lucha, como digo yo, en resistencia. sí. Antes de entrar a ese tema político, quiero hacerle una pregunta para retomar todo lo que estás hablando de la política y es hablar sobre el tema de tu salida del país. Mucho se ha dicho, se ha especulado y yo quisiera preguntarte realmente qué fue lo que pasó con esa salida del país, a qué se debió y en qué momento está, digamos, vas a regresar al país pronto, estás hablando del tema de seguridad con el gobierno, ¿qué ha pasado con ese asunto? Y aclararle un poco a todo el mundo realmente qué fue lo que pasó. La verdad, y la he dicho, aunque el director de la UNP lo ha desmentido, yo salí porque yo sentí que ya había un relajamiento de parte de ellos en el cuidado mío en ciudades diferentes a Bogotá. Él ha dicho en diferentes escenarios que yo tengo un esquema de seguridad robusto, lo cual es cierto, pero lo tengo para la ciudad de Bogotá. Cuando yo salía a otras ciudades, ellos me ponían seguridad en esas ciudades, o sea, me recibían en un carro blindado y me ponían 1 o 2 unidades de personas
que vivían o trabajan en esas ciudades. Pero en los últimos 3 viajes que hice, uno a Neiva y 2 a Barranquilla, me salieron con el cuento de que no tenían disponibilidad, y ahí fue cuando yo noté que algo pasaba y yo no he querido, bueno, no me quiero convertir en otro héroe en el cementerio, y que el país siga en las mismas. Uno mira hoy la cantidad de líderes que han sido asesinados a lo largo de estos últimos 70 años y uno siente que como que esa sangre ha corrido en vano, y yo dije, no, pero yo sí no le voy a jalar a eso. Yo les puse una carta, me vine para los Estados Unidos, y a partir de entonces he estado conversando tanto con la directora administrativa del Senado como con la Policía Nacional, que me ha ofrecido sus oficios para cuidarme por fuera de Bogotá. Estoy pendiente solamente de una razón de la Unidad Nacional de Protección, y ya, digamos, ajustando esas 3 entidades, ya sabría yo a cargo de quién va a estar mi seguridad, y yo regreso, pues mi anhelo más grande es volver rápido al país. Definitivamente estás pensando lanzarte en la lista del pacto histórico, que era una posibilidad muy segura, pero ¿en qué número? Porque siempre la pregunta era si ibas del primero, del 20 y pico, del 50, si ibas a querer salir o no en esa lista. Sí, pues yo pienso que la lista cerrada tiene un sentido y tiene una razón de ser si en esa lista incluimos líderes sociales, nuevos liderazgos, o estas personas que no tienen dinero para hacer una campaña, no tienen de pronto el nombre nacional para hacer una campaña, pero que uno sabe que tienen un valor enorme en cuanto a luchas sociales, en cuanto a liderazgos sociales, y de esas personas pues hay afortunadamente muchas en Colombia. Entonces, cuando se dijo no hagamos lista abierta porque estas personas no tendrían cómo salir elegidas, se requería mucho dinero para salir elegido, o mucha imagen, una de las dos o las dos, y ellos a veces no tienen las dos. Y dijimos, entonces hagamos una lista cerrada para poderlos atraer. Pero si la lista se conforma con los mismos nombres que ya estamos en el Congreso, más gente que ha estado ya en la política, muy trajinada en la política de tiempo atrás, pues yo pienso que ahí se pierde sentido la lista cerrada. Yo tengo la esperanza que todavía en la conformación, que todavía no se ha hecho, aparezcan estos nombres, por lo menos 3 o 4 nombres de líderes y de lideresas sociales muy importantes, porque si no, no tendría sentido. Entonces, yo advertí en alguna ocasión, prefiero correrme al punto 20, al puesto 20, con tal de que le dejen ese espacio a los líderes sociales. Pero prácticamente no me copió nadie y me quedé solo en esa propuesta, y estoy ahí, pues navegando entre el 20 o encabezar la lista si ganamos una encuesta que se va a hacer. Creo que el mecanismo para ordenar la lista va a ser una encuesta. No sé cuándo se haga, creería que muy pronto, tal vez esta semana o la otra. Y depende de lo que arroje esa lista, pues ya atenderé al mandato de lo que diga el grupo, el pacto histórico. Pero, senador, una pregunta, pero si en esa encuesta, Nelson, usted no queda de número uno, o por lo menos en los 5 o 6 primeros renglones, ¿usted aceptaría esa decisión o también de la posición que usted se encuentre en la lista, también depende si se lanza al Senado o no? No, obviamente si uno entra a una regla de juego, si yo acepto estar en esa encuesta, pues uno tiene que ser limpio y aceptar el puesto que le toque. Porque imagínate, se volvería uno como el niño del baloncito. Si no me dejan jugar, entonces me llevo la pelota. No. Lo que pasa es que sí no he decidido si estar en la encuesta, porque esa es la decisión que estoy tomando en este momento de si sigo o no sigo en el Senado. Pero si acepto postular mi nombre en la encuesta a la que vamos a estar o estarán las personas que aspiran a encabezar la lista, pues ahí sí yo me someto a la regla de juego, que es el puesto donde toque. Obviamente, por lo que veo, no sería más allá del puesto 5 o 6, porque como es cremallera, digamos, los hombres más fuertes de la lista, en términos, digamos, de género, el género masculino, son Iván Cepeda,
Bueno, hay varios senadores del Polo, está Alexander López y se presenta al Senado, que tengo entendido que se inscribió, o también el mismo Wilson Arias, Feliciano Valencia si se presenta, porque también estaba ahí en la disyuntiva de presentarse o no, y el resto, pues digamos, ya no podríamos competir es con las mujeres, porque como es cremallera, si una mujer ocupa el primer lugar, digamos, nos correspondería a los hombres el segundo, y así sucesivamente, y viceversa. Si un hombre es primero, ya al otro hombre le tocaría el tercero y al siguiente el quinto. O sea, siempre, digamos, esta es la ventaja que tiene esa lista cerrada, y es la decisión de fortalecer la lucha por la igualdad de la mujer, y traducida ya en un hecho concreto, que es una lista cremallera que garantice que la mitad de los elegidos del pacto histórico sean mujeres. Me parece que eso es un logro muy enorme, muy grande de la política de los últimos años. Pero ahí también se ha estado discutiendo, senador, y yo entiendo que usted quiere que y otros del partido entren a la lista de líderes sociales, nuevas figuras, nuevas representaciones, pero también se ha hablado de que van a entrar allí personas cercanas, algunas nuevas personas del pacto histórico, como dicen alguien cercano al senador Roy Barreras, Armando Benedetti, de pronto la propia hermana de Pizarro. ¿Qué piensa usted, digamos, de que se incluyan ese tipo de nombres en la lista, de pronto incluso por encima de esos liderazgos nuevos que ustedes están tratando de promover? Es una pregunta difícil, porque lo que nosotros hemos, digamos, estas discusiones se han dado al interior del grupo, y digamos que la idea es trabajarlas dentro del grupo. Hay personas que están de acuerdo y otras que están en desacuerdo, pero digamos, cuando la lista es abierta, la gente tiene la posibilidad de elegir a esas personas o no elegirlas. El problema es que cuando es cerrada, ya tienen que votar es por el paquete completo. Y lo que la gente tiene que ver es qué tiene el paquete completo. Y ahí es donde también cobra más importancia mi teoría de que tienen que llevar liderazgos nuevos y también líderes sociales, para que la gente diga, bueno, hay estas personas que no quiero o estas que sí quiero, sin decir quiénes son las que quieren o quién no quiero, pero digamos que hay un menú, una lista cerrada, es un menú muy grande de por lo menos, si aspiramos a 30 renglones, de 30 posibilidades, donde va a haber indígenas, negritudes, donde también va a haber políticos tradicionales, donde va a haber líderes sociales, etcétera. Entonces, ya la gente, digamos, lo que convendría es que el grueso del paquete sea tan llamativo, tan formidable, pues que estas personas que ustedes nombran, pues van a salir elegidas, obviamente algunas, pero que no sean la mayoría, y seguramente no son la mayoría. Ahora, sin entrar a calificarlas, porque yo no veo pues que ninguna de ellas tenga antecedentes penales o tengan aparte de lo meramente ético, digamos, si cabe la expresión, pues no hay impedimentos judiciales o de tipo disciplinario, etcétera, porque de hecho el comité de avales pues se va a encargar de examinar todas esas hojas de vida y ver que no haya personas que tengan compromisos ni con la corrupción, ni con el clientelismo en el pasado, etcétera. Es muy complicado, la verdad, es bien complicado el tema. Bueno, ya pasando a otros temitas, senador, a usted, sus opositores lo acusan siempre o siempre le echan en cara esta cuestión de que usted pues vive en Miami, tiene una casa, pues no sé cuánto cuesta, pero siempre le ponen millones de dólares al costo de esa casa y le dicen que usted es un comunista, un capitalista disfrazado y que, o sea, que usted busca la miseria del país para volverlo comunista, pero que por mientras usted sigue siendo rico. ¿Usted qué opina como de ese debate que hay en torno a su estilo de vida y qué le dice a todos ellos, a los que critican eso? Pues estos son expresiones bastante ignorantes del asunto y muy coloquiales, muy efectistas, que buscan primero estigmatizar a quienes hacemos política desde otro ángulo distinto al de la derecha. Pero si uno tuviera una mente más global, una mente más abierta, pues uno entiende que la gente, digamos hoy, que ustedes vieron hace poco el anuncio, los 5 países
escandinavos están más tirados a la izquierda, prácticamente gobernados por progresistas, pues allá no hay pobres. No quiere decir que si uno es de izquierda tenga que ser pobre. Yo no sé de dónde sacaron esa teoría. Comunistas ni en las curvas. Nunca hemos sido ni militado en el Partido Comunista, ni tenemos ideas comunistas, sino que ellos van construyendo ese relato para asustar a la gente, como si pensar distinto generara miedo. O sea, uno no puede decir no voten por tal porque es de derecha o no voten por tal porque es de izquierda, sino si no voten por tal porque es ladrón, no voten por tal porque es, no sé, clientelista o narcotraficante, o esta persona del otro lado es un genocida o algo, pero uno no puede estigmatizar las ideologías, porque de esa estigmatización es que nace la violencia, nacen las violencias, de confrontar al otro desde el punto de vista ideológico, pero con juego sucio, de no admitir que en un país caben muchas ideologías y que esa diferencia es que nace la riqueza cultural de un país. Entonces, obviamente yo cuando llego a la política, porque eso es distinto, ¿no? Llegar a la política ya con la situación económica definida y salir pobre, o llegar pobre y salir rico, ahí sí hay una discusión. Yo llegué ya con mi situación económica definida y lo que he visto es un desmejoramiento en mis finanzas precisamente por esa estigmatización, porque ha habido campañas terribles contra mis negocios, contra mi persona, porque también me cortaron muchos contratos que tenía de televisión y de cine por estar en esa facción exactamente de la izquierda. Entonces, ahí es donde uno dice, oiga, esta gente es muy ignorante. ¿Cómo se les ocurre entonces que un primer ministro francés de izquierda tenga que ir en alpargatas o en un burro al parlamento, o que los presidentes de tantos países socialdemócratas tengan que ser pobres? Son bastante limitados. A mí me parece que es una actitud muy poblerina, yo lo llamaría, de ver las cosas, que porque Petro tenga unos Ferragamo que valen la mitad de lo que vale un celular de alta gama que todos los congresistas tienen y además pagados por el Estado, ¿no? Ahí no dice nadie nada. Un iPhone 12, ¿cuánto cuesta en Colombia? ¿7 millones? ¿5 millones? ¿6? Y unos Ferragamo valen 400 o 500 dólares, que eso viene a ser 2 millones de pesos. Y ahí sí nadie dice nada. Pero pregúntenle a las senadoras que viven haciendo esta acusación si ellas tienen celulares del Congreso y si han pagado algún dinero por eso, ¿no? Lo han pagado ustedes, lo han pagado los colombianos, los contribuyentes, pero el relato es decir, uy, no, tiene unos zapatos de 400 dólares o tiene una casa, obviamente que conseguida con mi trabajo de muchos años en la televisión, que la mostré con orgullo porque nunca le he robado un peso a nadie, ni me he metido en malos negocios, ni he tenido vínculos con narcotraficantes, ni contratistas, jamás he tenido un solo contrato con el Estado, todo es dinero del sector público, del sector privado, del sector de la televisión, en ambos países, en Estados Unidos y en Colombia, incluso en México. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, para uno hacer política en favor de los pobres, para uno poder luchar por los pobres a los que pertenecí en algún momento, entonces tengo que bajarme, entregar todo y salir en alpargatas con un bastón a hacer política. Es una bobada de marca mayor, pues. Me imagino que eso también, esa molestia va con el trino que usted puso en días recientes, pidiendo precisamente que dejaran a sus hijos tranquilos y que cada cual viviera como quisiera, con lo que tiene, con sus valores y demás, pero que por lo menos dejen a sus hijos por fuera todo este debate. Y bueno, ahí utilizó otros adjetivos interesantes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, yo tuve como una conciliación con María Fernanda Cabal en un estrado ante un magistrado de la Corte, y charlando, digamos, fuera de la diligencia, mientras el magistrado hacía algunas cosas ahí o pasaba a limpio algún documento, yo le decía, ¿por qué su esposo se mete con mi hijo si yo nunca me he metido con su hijo? Le dije, ¿por qué no dejamos los hijos afuera? ¿Qué tienen que ver ellos en esto?
Y estuvimos de acuerdo. Sin embargo, ese señor Laforí se ha metido varias veces con mi hijo. Entonces ya últimamente exploté porque la noticia fue los lujos del hijo de Gustavo Bolívar. Entonces quieren que uno trabaje 30 años sentado en un computador 16 horas, consiga un dinero y tenga el hijo pobre o lo mande a recoger basura. O sea, no entiendo. Si lo que más queremos los padres es que nuestros hijos sean felices y tengan bienestar y tengan además las cosas que nosotros no pudimos tener cuando niños, ¿cómo me van a decir que no le dé a mi hijo un carro? Además, me da risa es que las cosas que muestran son de leasing. Ellos no entienden que en Estados Unidos uno no compra cosas, sino que todas son de arriendo. Precisamente porque así funciona aquí la economía. Y es que uno, el carro, puede ser el BMW o la última marca o un Lamborghini o lo que sea, siempre es por leasing. O sea, uno paga un arriendo mensual y así son los carros de mi casa. Una moto que él tiene ahí acuática es por leasing, paga $100 mensuales y toda la gente dice, las riquezas. Lo que pasa es que como aquí sí hay, si uno sí puede acceder a los créditos y aquí sí hay facilidades y aquí creen en la gente y cualquier persona puede sacar un bien de estos con muy poco dinero y sin cuota inicial, pues entonces ellos se imaginan que allá eso es tener mucha plata. Pero bueno, lo que te digo, no permití que se metieran con ellos, dejé claro el límite. Conmigo lo que quieran, díganme lo que sea, soy una persona pública y sea lo que me atenía cuando vine a la política, pero a los hijos dejémoslos por fuera, porque además tengo 3 y ninguno, y lo dije explícitamente, en la vida han tenido ni un contrato con el Estado, ni una beca del Estado, ni han usado el Estado para favorecer a los amigos, ni se han reunido con narcos, ni con paracos, ni con traquetos, ni han hecho un solo escándalo en un bar. Nadie puede encontrar de mis hijos una sola tacha. Es más, 2 de ellos son cristianos, lo único que hacen es ir a sus iglesias los domingos, y el pequeño dedicado a la música. O sea, jóvenes bastante cultos, muy caballerosos y caballerosos y muy damita, mi hija, o sea, que nunca han tenido un problema en la vida, y esta gente metiéndose con ellos ya me la volaron. Ahí me tocó decirle sus 4 palabras. Hay una imagen que se ha ido haciendo carrera y es que si ustedes ganan, si ustedes llegan al poder, van a acabar con todos los terratenientes, los ricos, van a expropiar a todo el mundo y más o menos llevar a este país a Venezuela. Es como una de las imágenes o hipótesis que se ha querido vender. ¿Qué piensan ustedes y qué le responden a eso? ¿Qué tan cierto es eso? Nosotros no queremos volver a Colombia como Venezuela, no queremos volver como Japón o como los países europeos que hicieron reformas agrarias serias, que repartieron la tierra entre los campesinos, pero no a través de expropiaciones. Y eso lo ha dejado Gustavo Petro muy claro. Él dijo, me gustaría comprar, y no sé cuál parte de comprar no se entiende en Colombia. ¿Comprar qué es? Que la tierra compra, el Estado compra la tierra improductiva, la productiva no, porque si está produciendo, pues ahí está el empleo, ahí está las exportaciones, ahí está la seguridad alimenticia. Pero las tierras improductivas, el Estado las tiene que comprar para poder cumplir el punto 1 del acuerdo, que es la entrega de 3 millones de hectáreas a los campesinos que están sin tierra hoy en Colombia, y que es uno de los orígenes bárbaros de la desigualdad social y de la violencia. Entonces, lo que ha dicho Gustavo Petro es, esas tierras improductivas o se les genera un impuesto muy alto que no puedan pagar esas familias, o la venden. Entonces la gente ya tiene la opción, la pongo a trabajar para que no me cobren ese impuesto, o la vendo. Y si la venden, ¿cuál es el problema? Y si no la quieren vender, pues no la venden. Él hizo una propuesta, pero si la gente no la quiere vender, mientras no haya una ley que lo obligue, pues sencillamente no la vende. Pero si uno mira la declaración de renta de Álvaro Uribe, la del año 2018, la que presentaron el año pasado, hoy 2019, si no estoy mal, dice que el ubérrimo generó 30.000 pesos. Ahí está la declaración de renta. Ubérrimo, 1.500 hectáreas genera 30.000 pesos. Eso lo produce un vendedor de chicle en el Transmilenio, en un día. Y el ubérrimo de 1.500 hectáreas, que puede costar 200.000 millones hoy esa tierra, produce 30.000 pesos. ¿Eso qué es? Es una vergüenza para un país que está importando alimentos, 14 millones de toneladas de alimentos, que importa hasta pescado teniendo 2 océanos, uno de los únicos países del mundo con 2 océanos, solo hay 21 en todo el mundo, importa 350.000 toneladas de pescado. Y entonces este país se volvió improductivo.
Simplemente las fincas con sus grandes extensiones y cercas de kilómetros se vuelven trofeos para los terratenientes, para los narcos, pero no la producen. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo es producir la tierra. Y eso no tiene nada que ver con expropiaciones, ni con Venezuela, ni con nada. Simplemente es y es una columna que tal vez publique también mañana o pasado mañana, es el capitalismo del siglo XXI. El capitalismo, nosotros somos capitalistas. Tanto pues que hasta tengo deudas. Si los comunistas no tienen deudas. Pero entonces voltean la cosa para seguir asustando con Venezuela. No les funcionó en Estados Unidos con Biden. Y ahí están las consecuencias. Ha venido el presidente varias veces a Estados Unidos, no lo reciben en la Casa Blanca, que es una vergüenza para Colombia. No les funcionó en México con Andrés Manuel López. Allá se sentó el señor JJ Rendón a decir gratis trabajo para que Andrés Manuel López Obrador no sea presidente, y se sentó allá a generar una cantidad de fake news y de mentiras, y que venían los rusos y que financiaban no sé quiénes, y tampoco le funcionó allá. No les funcionó en Bolivia, no les ha funcionado ahorita en Perú. Entonces, ¿por qué les sigue funcionando en Colombia? Yo no creo que en estas elecciones les vaya a funcionar ese relato del castrochavismo, que es tan tonto, tan ilógico y tan bobo, porque realmente ni Castro ni Chávez existen, ni nosotros hemos sido castristas, ni castrochavistas, ni nada, capitalistas, simplemente que le queremos humanizar un poco la economía, y eso es lo que nosotros estamos tratando de vender, de que la gente entienda que capitalismo sí, propiedad privada sí, emprendimiento privado sí, pero pagan impuestos, los impuestos justos, y ponemos en función social también estos impuestos, cómo los redistribuimos, cómo hacemos llegar este dinero a las comunidades excluidas por tantas décadas en Colombia. Pero, senador, una pregunta, pero haber dicho que le iba a comprar las tierras, o sea, que Petro haya dicho que le iba a comprar el ubérrimo y las tierras a Uribe, ¿no fue como echarle o gasolina a una hoguera? Porque pues eso se volvió pues viral, y prácticamente la idea quedó como que si Petro gana, o sea, se va a ir en contra de Uribe con todas, o sea, No, lo va a sí, perseguir. sonó expropiación, y a venta obligada, o sí o sí. Es que es algo que asusta pues a los propietarios. Ahí Petro escribió una ley que intentó presentar el gobierno de Uribe de expropiación, que finalmente la Corte Constitucional no avaló. Eso es lo que hay. En este momento no existe esa figura, y no va a existir, porque nosotros no somos expropiadores. Lo que sí queremos es que la gente ponga a funcionar, ponga a producir la tierra, porque ese es uno de los grandes, el problema agrario es el problema más grande que tiene Colombia después del narcotráfico. Incluso están conexos, y nace de esa necesidad de que los campesinos tengan tierra para que puedan producir la tierra y también puedan mejorar sus condiciones de vida. Los campesinos en este país son muy pobres. La pobreza monetaria del campesino es casi la mitad de la de un pobre de la ciudad, imaginen ustedes. Entonces, cuando Petro hace esa simbología, porque Petro lo decía hoy El Tiempo, es un gran comunicador, él busca símbolos. Lo hizo en 2018 también en un discurso por allá, no me acuerdo en dónde, si fue en Cali o en algún municipio del Valle, donde dijo hay que comprar todas estas tierras de Ardila Lule, pero obviamente él está pensándose en las tierras fértiles, porque hay también otro relato equivocado, y es que los indígenas sí tienen 35 millones de hectáreas y que son los mayores terratenientes de Colombia, pero eso es falso, porque muchas de esas hectáreas, de esos millones de hectáreas, están en resguardos y en zonas protegidas ambientalmente, y otra cantidad, la mayoría, en las montañas, donde es muy difícil producir. Los grandes valles, los grandes extensiones planas y productivas y fértiles de Colombia no están en manos de los indígenas ni de los campesinos. Entonces, querer comprarle a estos ricos esas tierras para producirlas, me parece que no lo veo como una provocación, simplemente como una sinceridad del candidato. Es su autenticidad lo que la obliga a decir eso, y es su franqueza y, ojo, su honestidad. Imagínense donde este señor no dijera esto en campaña y llegara a hacerlo, pues me parecería muy tramposo, muy oscuro de su parte, pero yo creo que la transparencia de un candidato es
proyectar lo que tiene en mente sobre su país, sobre las finanzas, sobre la economía, sobre la cultura, lo social. Y él en este caso está diciendo algo que seguramente hará, y es proponerle a esta gente que venda tierras productivas para repartirlas entre los campesinos. Sí, hablando de este tema de Petro y la campaña, salió este fin de semana una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que muestra, bueno, que la quisieron presentar como Petro el gigante con un 17% y los demás con un 4, 5, 6%. Esa imagen, digamos que ¿qué lectura le haces a esa encuesta? Y te pregunto también si estás convencido, ¿crees que Petro va a ser presidente y va a ganar en las próximas elecciones? Mira, sobre la encuesta, yo he tenido muchos reparos con las encuestas toda la vida, porque primero, las encuestadoras están en manos acá estaba mirando el porcentaje que dijiste, 17, 19,7, y el segundo es Fajardo con 5,8. He hecho varias denuncias en ese sentido. En 2018 hice varias denuncias sobre las encuestadoras, entonces me queda muy mal aplaudir o criticarlas. Yo sinceramente no les creo, eso es lo primero. Las publico a veces y doy el resultado, pero en el fondo yo sé que las encuestas tienen un juego perverso, y es mostrar, como en este caso, Petro gigante y todo, para que la gente les crea, y de repente puede pasar en 2, 3 meses que lo desinflen y digan, ahora el número 1 es Duque, que eso pasó en 2018, Duque de tener 0%, pasó a tener 1, pesadamente 2, y de un momento a otro 8, 16 y 35. Y la encuesta que infló eso se llama Guarumo, y donde terminó trabajando el fundador de Guarumo, es consejero presidencial. Entonces yo no creo por eso. Hay otra empresa de encuestas famosas que donó 50 millones, uno de los socios, 50 millones a la campaña de Duque. Entonces, yo digo, sí, es bueno alegrarnos y todo, pero hay que tener mesura, porque la verdadera encuesta, pues, son esas plazas públicas llenas. Eso sí no lo puede desmentir nadie. Y sobre si creo que Petro va a ser presidente, yo soy más escéptico que el resto, porque yo creo que la gente sí está. Si las elecciones fueran hoy, tendría la mayor votación. No tiene un contrincante cercano. Además, los veo muy atomizados. Hay muchas candidaturas del centro y muchas de la derecha, que seguramente en las consultas del 13 de marzo pues se van a dirimir, y seguramente van a pasar muy pocos candidatos a primera vuelta. Pero mi escepticismo es porque yo creo que en este país, es más, lo he comprobado, escribí un libro sobre el tema. En este país se roban las elecciones. Entonces, la pregunta sería esa, la respuesta. Sí creo que Petro tenga con qué ser presidente, tiene los votos, tiene la gente está cansada del uribismo, no soportan un día más de uribismo, cuentan los días para que se acabe el tiempo que le queda a Duque. Es un uribismo totalmente desprestigiado, un gobierno totalmente con el sol a cuestas, con unas cifras increíbles de violencia, de corrupción, últimos lugares en todo, primeros lugares en todo lo malo. Ayer salía una de somos el segundo país del mundo con más mafias delincuenciales, somos el tercer país del mundo donde más matan niños, somos el quinto país del mundo en feminicidios, somos creo que segundo, si no es primero, el lugar en desplazamiento interno. O sea, tenemos todas las peores anticifras, y esas son las cifras que tiene el gobierno de Duque. Por eso yo creo que ellos ya seguramente no van a elegir, no se van a reelegir. Entonces Petro tiene con qué ganar, pero yo no veo que la organización electoral de la campaña avance como a los pasos que se deberían estar avanzando ya a 4 meses y medio de las elecciones, a 5 meses o 4 meses y medio, no sé. Y si no logramos concretar una defensa electoral perfecta, es decir, un andamiaje prácticamente que signifique montar una registraduría paralela con testigos electorales que nos envíen sus datos a las 5 de la tarde para poderlos consolidar, yo pienso que nos vuelven a robar las elecciones. Estoy seguro que si no logramos eso, nos roban las elecciones. Que si hay algo claro es que ningún candidato parece ganar solo con su propio partido, y tendrá que ganar con coaliciones, con otros partidos. Sí,
incluso nosotros, yo creo que, pues, aquí habla del 19% de los que mostraron intención de voto, pero digamos, cuando se encuesta a la población en general, nosotros estamos llegando como a un 40%, pero se necesita 50%. No, yo no creo que tengamos esa fuerza si llegamos divididos, es decir, si hay en primera vuelta otro candidato de centro izquierda o de centro, no creo que alcancemos la mayoría. Entonces, una tarea fundamental, y es en la que estamos, es tratar de, si ya no se puede con los jefes del centro y la centro izquierda, por lo menos con las bases, hacer ese pacto para ganar en primera vuelta. Y yo pienso que las bases ya dieron un primer campanazo con esta otra encuesta que hizo el Partido Verde, que muestra que el 70% de las bases del Partido Verde quieren estar en el pacto histórico. Entonces, si nosotros logramos conquistar las bases de la centro y la centro izquierda, podemos ganar en primera vuelta. ¿Qué mejor que fuera todo, que fueran todos los líderes, que llegáramos a una sola consulta y de ahí se escogiera el candidato para la presidencia y la vicepresidencia? Pero como veo que cada vez estamos más distantes de esas posiciones, ¿no? No veo fácil hacer una alianza para la primera vuelta, pero creo que Gustavo la está logrando con las bases del centro y de la centro izquierda. Eso ya se notó en la encuesta del Partido Verde. Precisamente, senador, con el tema de los verdes, pues usted primero sí ve acercamientos con algún sector, con alguno de los dirigentes del Partido Verde, no sé, con Amaya, pues bueno, que sí con Angélica, sí lo veo muy lejano, pero, o sea, ¿con quién ve cercano ese acercamiento en los verdes? Y pues también, ¿qué opina pues de Claudia López, de la alcaldía como de todo el sector de Angélica Lozano, que pues tira más eh, para, para la coalición ahora se me pasó el nombre, De la Esperanza. De la Esperanza? Pues mira, hace poquito, como 20 días, 7 congresistas del Partido Verde, Jorge Londoño, si no estoy mal, Inti, Caterín Miranda, León de Antioquia, bueno, se me van a olvidar varios nombres aquí, ya mostraron su intención a través de una carta de ingresar al Partido Verde. O sea, ya estamos hablando de casi la mitad de ese partido. 7 congresistas y el codirector del partido, Juan Ramón. Entonces, uno ya ve que ahí ya hay una honda división, y lo que creo que se va a imponer en el Partido Verde es que van a dejar en libertad a sus miembros para elegir si irse a la coalición de la Esperanza o al pacto histórico. Seguramente muchos, como tú lo dices, Claudia, Angélica, no sé quién más, bueno, Sanguino, etcétera, pueden irse a la coalición de la Esperanza, pero ya estos 7 congresistas que manifestaron su intención de estar en pacto histórico significan ya una gran parte del partido. Y eso, pues lo que nos está diciendo es que hay una probabilidad de que podamos crecer y llegar a la primera vuelta con un resultado pues suficiente para que nosotros tengamos una candidatura única en primera vuelta y ganarle al uribismo, porque ahí viene la otra teoría. Si permitimos que estas divisiones les den a ellos el oxígeno suficiente para tener un candidato que, aunque sea ahí chilingueando, llegue a segunda vuelta, nos pueden ganar, y esto acaba de pasar en Ecuador, cuando Lazo, que es el presidente hoy en Ecuador, quedó de tercero, por ahí por unos poquitos votos, apareció de segundo, disputándose con Jaco Pérez, el indígena, y al final ganó la presidencia, porque es que cuando ellos tienen contados todos los poderes, Lenín Moreno, que es el presidente, pues tenía cooptados todos los poderes, como los tiene hoy aquí cooptados Duque. Entonces, a segunda vuelta uno no es que se enfrente contra el uribismo, sencillamente, o contra un candidato, no, uno se enfrenta con un establecimiento. Ahí entran todos los bancos, entran la fuerza pública, entran la procuraduría, toda la burocracia del Estado, la fiscalía, la misma registraduría, entran los medios de comunicación al servicio del establecimiento. Entonces, todas estas fuerzas unidas, más
todo el dinero que van a meter, más el poder del Estado en las regiones, eso da como resultado que seguramente se puedan reelegir, y eso sí es peligroso, y ahí es donde está, en ese punto radica el gran peligro de que Colombia se vea amenazada, y ese sí es el miedo que deberíamos dar, que tengamos 4 años más de uribismo. Yo creo que no lo resiste Colombia, y menos los jóvenes, que están siendo perseguidos como si esto fuera una dictadura del cono sur de los años 80, sacados de sus casas, aparecen mutilados en los ríos, muertos, desaparecidos, de frente les disparan, de frente permiten que la sociedad civil se arme y salga a dispararle a los manifestantes, de frente les sacan los ojos sin importarles allá 1000 cámaras filmándolos, y que vayamos a entregarlas a los organismos multilaterales o los entreguemos en el Congreso de los Estados Unidos, al otro día están nuevamente disparándole a la cara a los jóvenes. 4 años más de eso, este país entra en una guerra civil, yo lo creo, porque ya la gente tiene un límite y el abuso ha sido demasiado alto, y yo creo que la gente va a llegar a un momento en que ya se va a desesperar. Entonces, no sé, es un panorama bastante oscuro. Si no nos logramos unir, yo pienso que podemos perder en segunda vuelta. ¿Cómo están sus relaciones y cómo está viendo la administración de Claudia López? Muy mal, y de ahí nace uno de los grandes escollos que tenemos para lograr esa unión en la primera vuelta, y es que desde un comienzo, cuando empezó esta alcaldía, pues se violó Gustavo Petro dice que hizo, y eso ahí pues 3 personas de testigo ahí, entre ellas Ángela María Robledo, que hizo un acuerdo con Claudia López para privilegiar el metro subterráneo sobre el metro elevado. Denunciamos corrupción en la adjudicación y en varios procesos del metro elevado. Después vino lo del San Juan de Dios, esta disputa porque la alcaldía quería demolerlo y nosotros no, etcétera. Vinieron varios puntos de desacuerdo, pero digamos, el gran punto de desacuerdo hoy, que casi que es irreconciliable, es el trato que le ha dado Claudia López a los jóvenes de Bogotá. Esos desalojos con el SMAT, que ya han sido 3 muy violentos, y la manera como ha enfrentado a los manifestantes, me parece que no es de un gobierno progresista. Ahí no se ha privilegiado el diálogo, se ha privilegiado la fuerza descomunal, y sobre todo que quienes quisimos salir a defender a esos jóvenes, en mi caso con la Vaki, que les procuró unos cascos, unas gafas, unos respiradores para salvarles la vida y los ojos, la integridad, ella salió a acusarme de frente con nombre propio, a decir que yo era el que estaba impulsando la violencia en Bogotá, cuando era todo lo contrario. Si nosotros hubiéramos una Bogotá humana, no le tira el SMAT de esa manera a los jóvenes, y la misma Bogotá humana, estoy seguro, le hubiera comprado los cascos a los jóvenes para que se protegieran. Pero ella salió a estigmatizarnos, a decirnos que éramos como los jefes de la violencia en Bogotá, una gran infamia, porque jamás en ningún tuit, en ninguna orden, ya con todos los chuzados que estamos, hubiera salido algún audio nuestro incitando a la gente a la violencia. Siempre hemos dicho pacíficamente, no se expongan jóvenes, hagamos esta revolución en las urnas. Nosotros hemos sido pro paz completamente durante el paro, después y antes del paro. Y ella vino y nos calificó como los promotores de la violencia en Bogotá. Eso ya rompió casi todas las relaciones. Por eso le digo que la alianza del pacto histórico es con las bases del Partido Verde, porque los dirigentes del Partido Verde ya no representan el progresismo de Colombia, y nosotros, el pacto histórico es un pacto progresista. Senador, pues como volviendo a pues a esto pues de política, yo le haría como como esta pregunta, o sea, para usted, ¿qué representó, qué lectura tiene de todo lo de las denuncias de Bruno Díaz? ¿Cuál es su lectura sobre todo este tema? Y que precisamente se lanza en un momento que desde que empiece las candidaturas y la candidatura al Senado. Pues sí, es un episodio muy lamentable para él y para mí. Yo lo expliqué ya en varios videos. Sencillamente el hotel, que tenía un arrendatario, contrajo una deuda con un proveedor para instalar paneles solares. La tenía que pagar el arrendatario porque impactaba directamente
el costo del servicio público de luz. Se atrasó, no pagó, llegó la pandemia, el hotel se quebró, me entregó el hotel prácticamente con muchas deudas, entre ellas esa. Y cuando vino el episodio de la muerte del hijo, que ya tenemos comprobado, yo no he mostrado esto porque no quiero, digamos, no me quiero igualar en bajeza a ellos a mostrar cosas que a la gente no le importan sobre la vida privada de los demás. Pero nosotros tenemos comprobado, y incluso con psiquiatras, que el suicidio del joven pues no obedeció a que yo le debiera plata, al contrario. Creo que siempre sucede al contrario, el que está desesperado, el que tiene las deudas, es el que toma una decisión. Eso tuvo que ver con otros procesos que no voy a hablar de eso acá. Si algún día me obligan, lo haré. Pero, digamos, cuando se presenta ese episodio, lo primero que yo hago es advertirle a Bruno, a través de un chat que ya publiqué varias veces, que el hotel tenía una deuda con el hijo y que por favor nos sentáramos a buscar un acuerdo de pago. Nunca lo escuchó, me dejaba en visto, no me atendía. Finalmente me bloqueó, no volví a saber de eso, hasta que me advirtieron que de la UTL, de un compañero o compañera de nosotros, estaban trabajando con Bruno Díaz ese video. Yo no creía, porque uno, digamos, no puede pensar esas bajezas del contrincante, ni siquiera bajezas. Eso fue fuego interno. Eso fue fuego interno delicado, o sea, muy, muy despiadado. Y entonces, cuando a mí me advirtieron eso, yo le pedí el favor a Ida Bella, que fue una de las personas que al final me colaboró para ir a hablar con Bruno. Le dije, Aida, ¿por qué no hablas con Bruno? Que me contaron que están haciendo esto y yo no veo por qué tenga que hacerlo si lo estoy buscando para pagarle. Simplemente es que él me reciba la llamada y me diga dónde nos reunimos y yo hago un acuerdo de pago con él. Y Aida fue y habló con él, y él no quiso, dijo, no, yo no necesito la plata, yo no quiero eso, tal. Ya venía la intención de hacer el daño, de sacar el video. Bueno, finalmente lo sacaron. La buena noticia es que yo precisamente esta semana, estoy haciendo ya pago de las cuotas atrasadas, porque ojo que eso es una deuda a 10 años, no está vencida. De las cuotas atrasadas, ya me toca consignarlas en el Banco Agrario, porque no sé si eso va a tener un juicio de sucesión, no sé a quién le corresponde ese dinero, pero siempre ha habido la disponibilidad de pagarla, siempre, no, pues pueden preguntar, yo construí un hotel allá durante 10 años, estuve haciendo esa obra, no tengo una sola deuda de esa obra, a nadie le quedé viendo, obviamente fue antes de entrar a la política, pero ahora que se me juntó política, más pandemia, más una cantidad de situaciones adversas, pues bueno, me quedé ahí líquido, como le puede pasar a muchos empresarios, les pasó de hecho, y he tratado por todos los medios de reparar esta deuda, pero no me lo permitió porque estaba la decisión de hacerme daño. Y bueno, yo creo que ya hoy la gente entiende lo que pasó, y cuando ya cobren el dinero, pues sabrán que eso simplemente fue una deuda que tiene cualquier empresario y que ya se está pagando. Ese juego, amigo, y todos los resultados, algún día los vas a hacer públicos, se sabrá quiénes fueron los que realmente pues estuvieron también detrás de todo este episodio. Sí, José Fernando, yo creo que la gente de Colombia debe conocer quién es quién en este país. Yo creo que no lo hago ahora porque yo no he querido meterle esa dinamita al interior del pacto histórico, pero al final se va a saber. Yo sigo con la firme intención de escribir un libro de todas las vivencias en la política y en el Congreso, que ya ustedes saben que se va a llamar Nido de Ratas. Y seguramente en algún momento lo contaré, pero no creo que sea el momento ahora. Hablando de eso, es cierto que tiene una propuesta de Netflix o de una cadena de afuera para escribir una nueva novela, una nueva serie. Sí, tengo varias, pero la condición de ello es que yo no esté en el Congreso, porque, digamos, las empresas extranjeras no contratan con personas que pertenezcan, digamos, los canales donde yo trabajaba en Estados Unidos tenían cláusulas para no trabajar con personajes que pertenezcan al establecimiento, al gobierno de algún país,
porque ellos a veces hacen contratos con los estados. Entonces, uno de los requisitos es que yo no esté en el Senado. Pero sí, apenas ponga un pie afuera, tengo varias ofertas ya para hacer varias novelas, sí, y series. Entre otras, además de esta subida por la política, ¿cuál otra tiene? ¿O cuál le gustaría escribir de todo lo que ha vivido? Vengo escribiendo un libro hace 2 años, antes de que empezara la pandemia, que se llama Pacto de Ballenas, pero es novela literaria. También, obviamente, tomando un poco el tema de la violencia. Una historia de amor que sucede en Chocó, en Nuquí, de unos náufragos que terminan muchos meses a la deriva en el mar y después logran llegar a la playa, pero están en las selvas del Darién, y estas 2 personas van a estar muchos meses solas, y la particularidad es que una es de izquierda y una es de derecha y se odian mucho al comienzo de la novela por sus posiciones, pero en el camino encuentran que es necesario ser solidario con el otro y andar de la mano con el otro, porque si no mueren ambos, no sobreviven. La sobrevivencia está supeditada al cariño de los dos, porque si no, uno solo no hubiera podido sobrevivir. Entonces, como un poquito rompiendo la polarización, mostrando cómo las ideas de uno, porque ahí lo vamos a ver a través de la travesía y de todo el drama que se genera por el naufragio y por la pérdida de ellos en la selva, cómo ambos son necesarios, cómo ambas visiones de la vida son necesarias para poder subsistir. Y eso, digamos, es como la premisa de la novela, una historia de amor con ese pretexto de mostrarle al país lo importante que es respetar el punto de vista del otro y además poder convivir con el otro como una fuerza necesaria para que este país sobreviva. Por eso parece casi que una relación entre partidos. Sí. Así que, sí. como entre Es muy chistoso porque antes de zarpar la canoa, la lancha donde van a ir, pues está la mamerta, pues con todas sus mamertadas, que cuidado van a coger un pescado porque tal cosa, y está el de derecha que está pensando en negocios todo el tiempo, pero allá adentro se dan cuenta que ambas visiones son muy necesarias. Ella tiene que ceder, por ejemplo, ella es animalista, pero tiene que comer animales porque si no se muere. Venga, de hambre, tienen que pescar, y el otro, sí. Entonces cada uno va, el orden y digamos, la necesidad del otro de imponerse, termina cediendo ante la realidad, y es que están los dos solos en medio de la nada, y que si uno se muere, el otro también. Entonces, a mí me parece una novela bastante muy constructiva para el momento que vive el país. Para ir terminando, son muchos los temas que todavía se quedan, pero bueno, será para otro próximo encuentro con criterio. Cuando usted le hablan y le dicen que usted es un mamerto, ¿usted qué entiende y qué siente? Pues, porque usted está ahora hablando también en su novela de otra mamerta. Pues yo no sabía todavía no sé cuál es la etimología del término, digamos, no sé de dónde nace el término, pero ya lo relacionan con una persona de izquierda que protege los animales, que protege el medio ambiente, antiestablecimiento, etcétera. Entonces yo pienso que sí soy mamerto, porque pues según las arandelas que le han ido colgando al término, pues encajan perfectamente con mi personalidad y mi lucha también. Senador, para ir terminando, le queremos proponer algunos nombres y que nos dé alguna respuesta o algunas palabras que se le vengan a la cabeza. Margarita Rosa de Francisco. La belleza y la filosofía juntas. María Fernanda Cabal. Una mala persona. Alejandro Gaviria. Un líder confundido. Juan Manuel Galán. El que más se acerca al ideal del padre. Angélica Lozano. Una gran decepción. Álvaro Uribe. Lo peor que le ha pasado a Colombia. Federico Gutiérrez. Se quiere parecer a Uribe, pero le falta ser más malo todavía. Gustavo Petro. Gustavo Petro es la esperanza. El presidente Duque.
el títere, se dejó arrastrar a una condición humana que no es la suya. Claudia López. Otra gran decepción, más grande que la Angélica. Senador, muchas gracias por este espacio. Esperemos que no sea el primero, sino muchos más. Hay mucho tema pendiente para hablar y más con todo lo que se avecina en la campaña electoral y con toda la suerte de la política colombiana. Simplemente agradecerte por este espacio, por tu generosidad y aquí bienvenido a Diario Criterio cuando sea el próximo momento. Muchas gracias, José Fernando, y a Jorge también por las preguntas. Con todo gusto aquí a la orden, y felicitarme por el diario, que lo he visto crecer muy rápido, de los medios alternativos que ha crecido más rápido en los últimos tiempos. Entonces los felicito por eso, porque yo creo que en los medios alternativos está la clave para terminar con décadas de manipulación de los medios. Ya por lo menos hay una gama y un menú de información, y ya la gente, entre más grande sea la oferta informativa, más fácil puede hacerse un criterio de lo que piensa, de lo que cree o de la verdad, ¿no? La que no pudieron ver nuestros padres, que estuvieron sometidos al monopolio de la información durante tantas décadas. Ahora, por eso celebro mucho la salida de ustedes y ojalá sigan creciendo mucho. Vale, muchas gracias. Gracias.